Bienvenidos amigos de la comunidad del arte de las finanzas. En estos momentos de bastante incertidumbre y caídas, se vuelve crucial de verdad entender qué es lo que está pasando en los mercados. Así que hoy vamos a hacer precisamente eso, analizar la anatomía de esta corrección para poder separar el ruido de la señal. Miren, la volatilidad reciente del mercado no es algo aleatorio para nada. Es más bien una historia con causas y efectos muy claros. Para entenderla vamos a seguir un camino lógico. Primero, el contexto general. Luego nos vamos a meter de lleno en el epicentro del problema, la liquidez y el sector del software. Veremos cómo eso se contagió a otros activos, aprenderemos a distinguir entre pánico y un simple rebote técnico, y al final vamos a extraer algunas lecciones clave de todo este ciclo. Bien, para empezar, tenemos que situarnos en el panorama actual. Los mercados, sin duda, están en una fase de transición, y claro, la primera pregunta que a todos nos surge es si esto es el final de una era o simplemente una pausa en el camino. Y es la pregunta del millón, ¿no? Pero, a ver, si uno se pone a analizar los datos con frialdad, todo sugiere que no estamos ante el fin del ciclo alcista. La clave para entender por qué está en una distinción que es fundamental, la diferencia entre lo que es una corrección y lo que es un verdadero cambio de ciclo. Como vemos aquí, una cosa es una corrección, o sea, una caída temporal, un reseteo dentro de una tendencia más grande, y otra muy distinta es un cambio de ciclo, que ya sería el final de esa tendencia. Lo que estamos viendo ahora mismo tiene todas las características de una corrección y está impulsada por una rotación sectorial muy fuerte. Es decir, el capital no está desapareciendo del mercado, simplemente se está moviendo. Y aquí se ve clarísimo en esta representación de la rotación. El dinero sale de sectores como tecnología y finanzas, y se va hacia otros como energía o bienes de consumo básico. Pero, ¿qué es lo que impulsa este movimiento tan masivo? Bueno, hay un factor crítico, que es como el torrente sanguíneo del mercado, la liquidez. Vamos a analizar su papel. Para entender de dónde viene este temblor, lo que tenemos que hacer es seguir el rastro del dinero. Y la primera pregunta que nos debemos hacer es simple: ¿de dónde salió la presión que desestabilizó todo? La primera pista, la evidencia más concreta, apunta directamente a una retirada masiva y muy repentina de efectivo de todo el sistema financiero. 147,000 millones de dólares retirados del sistema en tan solo 2 semanas. Una contracción de liquidez así es muy significativa. Pero lo más revelador de todo no es la cifra en sí, sino que no afectó a todos por igual. El impacto estuvo extremadamente concentrado. ¡Ojo! El problema no fue sistémico. Tuvo un epicentro clarísimo, el sector del software. Y los datos lo confirman sin lugar a dudas. Mientras las primas de riesgo del mercado en general se mantenían bastante estables, la prima que se exigía para prestarle dinero a las empresas de este sector, de software, se disparó por los aires. Y claro, este problema, que empezó en un solo sector, creó un efecto dominó que se sintió en todo, absolutamente todo el mundo de los activos de riesgo. Pero a ver, ¿cómo es que un problema de liquidez en un sector tan específico como el del software termina afectando un activo global como Bitcoin? Pues la conexión es mucho más directa de lo que parece, y además ilustra un principio clave de los mercados de hoy, la interconexión. La lógica es bastante sencilla. Ante una crisis de liquidez, las empresas o los grandes inversores del sector software necesitaban conseguir efectivo, y rápido. ¿Y qué hicieron? Pues se vieron forzados a vender otros activos líquidos que tenían, como Bitcoin. Y esto no es solo una teoría, la correlación visual es contundente. Esta venta forzada, que insisto, estuvo motivada por una necesidad de liquidez y no por los fundamentales de Bitcoin, actuó como un catalizador. Desencadenó una respuesta emocional potentísima que se extendió por todo el mercado: el pánico. Y es en esta fase del ciclo donde es crucial, pero crucial de verdad, separar la emoción de la pura mecánica del mercado. La caída inicial fue mecánica, sí, pero la reacción fue totalmente emocional. Primero, definamos ese estado emocional que lo amplificó todo. Y después del pánico, ¿qué viene? La reacción mecánica. Y aquí hay que tener mucho cuidado y no confundir esta reacción con una verdadera recuperación. Esta distinción es, sin exagerar, uno de los conceptos más importantes que cualquier persona que invierte debe comprender.
Un rebote técnico, imagínense una pelota que cae, ocurre por razones mecánicas, no porque el suelo de repente se haya vuelto más sólido o un trampolín. Simplemente, los precios caen hasta niveles de soporte clave, donde hay muchas órdenes de compra acumuladas, y eso provoca un repunte casi automático. Pero no es necesariamente sostenible. Una caída tan brusca como la que hemos analizado causa un daño estructural importante en el mercado. Es como si los cimientos de un edificio quedaran debilitados. Y este proceso de reconstrucción, de volver a poner los cimientos, sigue un patrón que es bastante predecible, aunque, hay que decirlo, es lento. Entonces, el punto crucial aquí es que un periodo de consolidación lateral, que bien podría durar de 2 a 3 meses, no solo es normal, sino que es una parte necesaria y de hecho saludable del proceso de curación del mercado. Y todo este episodio, visto en perspectiva, nos proporciona un plan de acción muy claro para pensar de forma racional durante periodos de alto estrés y así evitar los errores más comunes. Evitar estos errores como confundir un rebote con una recuperación, operar por pánico, ignorar la liquidez o la rotación, todo esto se reduce a una sola cosa. Y esto nos lleva a la lección final, que podemos enmarcar como una pregunta para la reflexión. Y la respuesta es que nos enseña que entender el porqué del proceso es muchísimo más valioso que intentar predecir el cuándo del precio. La paciencia, al final, no es solo esperar, es entender mientras se espera. Si este tipo de análisis resulta útil, invitamos a ver los demás materiales del canal El Arte de las Finanzas, donde analizamos mercados y economía con una mirada racional y de largo plazo.